Si les parece, vamos a ir orando para arrancar la reunión. Acompáñenme, por favor, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día domingo, te damos muchas gracias, Señor, por este tu día que podemos reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para profundizar en tu palabra, Señor, para poder adorarte, alabarte, Señor, honrarte como tú lo mandas, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana que bendigas esta reunión, que bendigas, Señor, a todos los hermanos aquí presentes, Señor, y a todos aquellos que están por llegar, Señor, y que hables, Señor. Eso es lo único que importa, Señor. Deseamos que sea tu voz la que sea proclamada, Señor, escuchada, creída, Señor, y obedecida. Oramos por estas cosas, pedimos que guíes estas reuniones, Señor, esta enseñanza, el culto, los himnos, que todo sea para tu gloria, Señor. Obra en nosotros, usa tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como saben, hace algunos domingos estamos estudiando acerca de la iglesia y específicamente sobre la membresía. Y en esta ocasión, como los domingos anteriores, no va a haber un texto que vamos a estudiar expositivamente, sino más bien vamos a ver varios aspectos sobre la membresía de la iglesia, y en esta mañana nos toca uno muy particular, que es los deberes de la membresía, es decir, los deberes de cada miembro en la iglesia. Si bien no vamos a hacer un estudio exhaustivo acerca de los deberes, como está expuesto quizás en el pacto de membresía de nuestra iglesia, sí vamos a ver algunos aspectos muy generales que deberían atravesar todos los deberes y responsabilidades de un miembro en una iglesia local. Pero en primer lugar deberíamos ver la membresía de la iglesia como un privilegio y como una gran responsabilidad, porque uno no se une a una iglesia local simplemente para figurar en una planilla o en una lista o ser parte de un grupo, sino que va a tener una serie de responsabilidades para con la iglesia, para con sus hermanos, para con todo el grupo. Y va a tener diferentes deberes, diferentes deberes. La membresía en la iglesia no es, como decía previamente, unirme simplemente a un grupo como una asociación humana, como una empresa, como una asociación sin fines de lucro, cualquier otro tipo de institución humana, sino que la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser entendido de esa manera. Y ser miembro de una iglesia local es ser parte de este cuerpo. Dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia universal, la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser vista así, no como una institución humana, sino como un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y cada creyente, cada cristiano verdadero que fue salvado por fe, que fue salvado por la gracia, por el sacrificio de Cristo, va a recibir de parte del Espíritu Santo dones y capacidades que el cristiano va a tener el privilegio de compartir en la iglesia local. Estos dones que el creyente recibe no son para beneficio personal o para crecimiento personal, sino para beneficio de todo el cuerpo. Los dones que recibe el creyente son para edificar al cuerpo. Son para edificar al cuerpo. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunos aspectos que van a atravesar todos los deberes y responsabilidades de los miembros en la iglesia local. Vamos a ver 3 puntos que serían como 3 columnas en las que todos los miembros deberían buscar. Vamos a hablar de la unidad en primer lugar, vamos a hablar de la santidad y vamos a hablar de la verdad. Esos son los 3 puntos: unidad, santidad y verdad. Como dice Jeffrey Johnson, el autor del libro en el cual estamos basando esta serie de enseñanzas, él dice que los deberes de los creyentes son mantener la unidad
a través de madurar en santidad mediante el crecimiento en la verdad. Lo digo de nuevo, mantener la unidad a través de madurar en santidad mediante el crecimiento en la verdad. Es decir, la verdad, crecer en la verdad va a producir santidad. Y en la verdad, llevando vidas santas, debemos preservar la unidad. Por lo que sin más introducción, me gustaría que comencemos con el primer punto, que es la unidad. Quizá va a ser el punto más extenso de esta mañana. Dice Salmos 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando hablamos de unidad, en el contexto de iglesia, en el contexto de la fe, la unidad no es simplemente la ausencia de problemas, la ausencia de discordia, la ausencia de peleas o conflictos, sino que tiene más bien una connotación de todos juntos, con un solo corazón, en un mismo espíritu y una misma mente, adorar a Dios. Esa es la unidad bíblica. Como veíamos previamente, la iglesia es un solo cuerpo y a eso se refiere la palabra cuando habla de unidad. En un solo cuerpo, una mente, un espíritu, juntos, adorar a Dios. Y esta unidad es muchísimo más que unirnos por un interés en común. Unirse por un interés en común sería un factor externo que nosotros tomamos como base para unirnos en pos de algo. Pero si habláramos de ese tipo de unidad, no sería diferente a la unidad que hay en un grupo de amigos, en un grupo de compañeros de trabajo, en un grupo de cualquier otra cosa. La unidad bíblica se basa en una vida espiritual en Cristo. Y eso no es ningún factor externo, sino que es una realidad interna del corazón. La obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente lo salva, lo regenera, lo injerta en el cuerpo y está unido a los demás miembros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es interesante, hermanos, que se nos ordena guardar la unidad. No se nos ordena crear la unidad, no se nos ordena buscar la unidad. Esa unidad ya existe. Esa unidad fue creada por el Espíritu en el momento que salva a una persona y la injerta en el cuerpo, de manera que esa unidad no es invención ni creación humana, sino que es una obra divina del Espíritu Santo. Dios mismo creó esta unidad y a nosotros se nos ordena guardarla y preservarla. Guardarla y preservarla, no crearla, ya existe. La unidad es obra de Dios. Por lo que no importa si tu hermano te cae bien, te cae mal, o si tiene actitudes que no te gustan, o si tiene problemas con el pecado, ya estás unido a él. Dios te unió a tu hermano. Y lo que Dios te ordena es guardar, preservar y cuidar esta unidad. Por supuesto que hay muchísimas iglesias en las que hay falta de unidad o hay problemas en guardar y preservar la unidad y puede ser por distintos motivos. Uno de los motivos claramente puede ser que sabemos por la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. En las iglesias, así como hay creyentes verdaderos, también hay falsos conversos que no tienen vida nueva en Cristo. Y si no tienen vida en Cristo, no hay vida espiritual, no hay obra sobrenatural del Espíritu Santo en sus corazones, por más que la busquen, no están unidos al resto del cuerpo. Por lo tanto, tarde o temprano habrá falta de unidad o habrá discordia. Otro posible motivo es que los creyentes, por más creyentes que sean, siguen teniendo un gran remanente de pecado. Hay pecado, hay orgullo, hay egoísmo. Y estas dos cuestiones mezcladas entre sí, el trigo y la cizaña, más el pecado de los creyentes, generan
fracciones, divisiones, discordias, problemas, grupos, y se rompe la unidad en las iglesias. Vamos a ver, entonces, hablando sobre la unidad, 3 maneras prácticas quizás de preservar esa unidad o de cuidar esa unidad. La primera manera es ser activos y ser fieles en la asistencia. Ser activos y ser fieles en la asistencia. Por supuesto, me estoy hablando de la asistencia a las reuniones, los días domingo, los días de reunión, las actividades que la iglesia lleva adelante. Ser activos y ser fieles en la asistencia es el primer paso para preservar esa unidad. Por supuesto que no basta solamente con esto, pero es el primer paso. La vida cristiana, la vida en la fe, no fue diseñada para ser vivida solo, en soledad o en aislamiento, sino para ser vivida en conjunto. Hablábamos antes acerca de los dones que da el Espíritu Santo a los creyentes, y esos dones y esas capacidades espirituales que Dios da a los creyentes son para ser compartidas y ejercidas en el cuerpo, para edificación del cuerpo, y no hay mejor contexto que esto, que la iglesia local, que es la parte visible de la iglesia invisible. El cristiano está unido en un solo cuerpo a los otros miembros. Y es interesante que el crecimiento, tanto en la verdad como en santidad, el crecimiento, la madurez de cada creyente está íntimamente ligado al crecimiento y a la madurez de los demás creyentes. Un miembro no va a crecer solo, sino que su crecimiento y su madurez está unido al crecimiento y a la madurez de sus hermanos. Por lo tanto, si tú no eres activo y fiel en asistir y no preservas esa unidad, no solamente no vas a crecer, sino que también vas a estar obstaculizando el crecimiento de tus hermanos. El crecimiento del cristiano se da junto a sus hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Voy a citar una frase de Alan Stevens que me llamó la atención y creo que ilustra perfectamente este asunto de la madurez y el crecimiento. Dice así, como cristianos podemos mantenernos en plena forma, crecer hasta la madurez y cumplir con nuestro servicio divino solo mediante la cooperación activa con nuestros hermanos en la fe. Todo miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tiene su propia y necesaria contribución al bienestar del cuerpo. Ninguno puede ser despreciado o descartado sin daño o pérdida para el cuerpo. Una iglesia crece, una iglesia madura, una iglesia funciona cuando los miembros son activos y fieles. Cuando los miembros son activos y fieles. Un miembro inactivo de una iglesia es una contradicción. Podríamos decir, si habláramos de un cuerpo real, de un cuerpo físico, si un órgano no funciona bien o no cumple su función, no es normal. Deberíamos ir inmediatamente al médico. Y si estamos hablando de la iglesia, es exactamente lo mismo. Si un miembro no está cumpliendo su función, no es activo, está inactivo, algo anda mal. Y no solamente algo anda mal con él, sino con toda la iglesia, porque su inactividad no está afectando solamente su vida, sino está afectando la madurez, el crecimiento de toda la iglesia. Se nos ordena guardar y preservar la unidad y ser activos y fieles es el primer paso y no hay opción. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice también Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
por lo que el primer paso para mantener y guardar la unidad es ser fieles en congregarse, ser fieles en la asistencia, estar presentes y activos. La segunda manera, hermanos, de guardar la unidad es el servicio, servirse mutuamente, servir a mis hermanos y dejar ser servido por ellos. Nosotros necesitamos los dones de nuestros hermanos y los hermanos necesitan nuestros dones. Quisiera que lo vean de esta forma. Todo lo que vos necesitas, Dios se lo dio a otro. Y todo lo que ese otro necesita, Dios te lo dio a vos. De manera que no hay excusa, tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos. Se necesitan el uno al otro. Y viéndolo de esta forma, podríamos decir que somos responsables del crecimiento de nuestros hermanos. Si Dios me dio a mí dones y capacidades para bendecir a otros, yo soy responsable de esos otros. Yo soy responsable de los hermanos. Si permanezco inactivo, soy culpable. Soy responsable y es mi responsabilidad y es mi deber ejercer esos dones para mis hermanos. Y lo mismo, mis hermanos, para conmigo. Dice Romanos, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 12, vamos a leer un texto extenso. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos claramente que Dios repartió diferentes dones, diferentes funciones, algunas quizás más grandes, otras más chicas, algunas más visibles, otras menos visibles, pero todas necesarias. Todas necesarias. Y si Dios te dio capacidades o dones para la iglesia, para beneficio de la iglesia, no usarlas es una falta. Es una falta delante de Dios y rompe la unidad. Viéndolo de esta forma, yo soy responsable de mi fe y de mi conducta, no solamente delante de Dios, sino delante de mis hermanos. Tu fe y tu conducta afectan a tus hermanos. Si estás viviendo o manteniendo un pecado oculto, o estás viviendo no en conformidad con la palabra de Dios, manteniéndolo oculto, por más que nadie lo sepa, eso afecta a la iglesia. Eso afecta al crecimiento y la madurez de la iglesia. Servir a la iglesia, servir a los hermanos, es tu responsabilidad. Es un mandato de Dios. Dice Don Whitney, si eres cristiano, tienes una función asignada por Cristo en la iglesia. Estás allí por una razón. No estás ahí solo por ti y por lo que puedas obtener de la iglesia. Y creo que es muy acertado. Uno no se une a una iglesia local para recibir, sino que Dios te llama a dar. Uno viene a la iglesia a dar sus dones, sus capacidades para el servicio de los hermanos. Cada miembro en la iglesia es dotado de manera desigual y diferente al otro, y cada miembro tiene una función diferente. Y estar en activo es un abuso de la gracia de Dios. Porque Dios en su gracia te dio dones y te dio capacidades, de manera que no usarlos es abusar de la gracia de Dios.
El miembro debe desempeñar su función y esto es para beneficio del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo, no para beneficio personal, sino de toda la iglesia. Y los miembros, por sus funciones, deben servirse mutuamente y se necesitan mutuamente. Como decíamos antes, la iglesia local es la realidad visible del cuerpo invisible de Cristo, es decir, la iglesia universal, el conjunto de todos los creyentes genuinos. La iglesia local es la manifestación visible de esa iglesia, por lo tanto, es el contexto propicio y el contexto en el que se nos ordena ejercer nuestros dones para el servicio. Los miembros tienen responsabilidades entre ellos y deberes. El servirse es uno de ellos. Pero los miembros entre ellos deben amarse, deben cuidarse, deben orar unos por otros, deben honrarse y deben someterse unos a otros. Y esto es parte de ese servirse mutuamente. Parte del servicio es todo esto: amarse, cuidarse, orar, honrarse y someterse. Los miembros deben amarse, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, escuchen bien, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Los miembros deben amarse. Los miembros también deben cuidarse. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículos 24 al 26, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los miembros deben cuidarse. Deben también orar los unos por los otros, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Decíamos también que los miembros deben honrarse y dice Pablo en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en último lugar, habíamos dicho que deben someterse unos a otros. Dice Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros como al Señor. Todo esto es parte de ese servicio. Amar a mis hermanos, cuidar a mis hermanos, orar por mis hermanos, honrar a mis hermanos, someterme a mis hermanos. Ese es el servicio. El servicio no es pararse a enseñar desde aquí o tener algún ministerio visible. Cuidar a mis hermanos, amar a mis hermanos, ese es el servicio. Otro punto importante para guardar la unidad es amarse y honrarse. Uno de los puntos que veíamos recién, sembrar discordia entre hermanos es un gran pecado. Rompe la unidad, rompe el amor. Todo lo que divida o rompa la unidad es un gran pecado, dice Proverbios 6:19, en un texto en el que se está enumerando todas las cosas que Dios abomina. Una de las cosas es, y dice así, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros debemos guardar la unidad, no generar disensiones. Habíamos leído previamente el texto de Efesios en el que el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y podemos ver varios rasgos necesarios en ese texto que son necesarios para guardar la unidad. El texto completo, vamos a leerlo, dice así, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, vemos en este texto varios aspectos que son necesarios para guardar la unidad. Vemos la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Estas cuatro cosas, si son puestas en práctica, van a preservar la unidad. La paciencia y el amor son necesarias, hermanos, porque el egoísmo y el pecado sigue presente en la iglesia. Si no hubiera pecado o no hubiera egoísmo, no necesitaríamos de paciencia para con nuestros hermanos. La discordia, las fracciones, los grupos, las divisiones son siempre peligros que están presentes en la iglesia. Y no debemos despreciar o tener en poco el encargo que Dios nos dio de preservar esta unidad. Despreciar este encargo es un gran pecado delante de Dios. La discordia, hermanos, las divisiones, siempre inician en el corazón. Siempre inician en el interior. Uno puede tener dudas, puede tener inquietudes, puede tener reclamos para con otro miembro o para con un pastor o para con un líder. Pero si esas inquietudes o esos reclamos no se tratan correctamente, terminamos volviéndonos críticos y tarde o temprano vamos a terminar buscando problemas. Terminamos alejándonos de la congregación o faltando a nuestras funciones como miembros por estar descontentos con alguna situación. Esto siempre termina en lo mismo, en enojarme y terminar guardando rencor hacia un hermano. Y guardar rencor o albergar rencor a otro miembro de la iglesia sin buscar la reconciliación termina separando amistades, termina rompiendo la unidad. Y esto es un grave pecado delante de Dios. Sin mencionar que este espíritu crítico que mencionábamos es extremadamente contagioso. Es extremadamente contagioso y debemos cuidar nuestro corazón. Yo quiero que piensen, cuando viene un hermano a hablarme de otro, ¿qué es lo que suele suceder? Siempre suele suceder lo mismo. Escucho su crítica y yo respondo aportando mi propia crítica a la suya. Debemos guardar nuestro corazón de estas cosas. Debemos guardar nuestro corazón de hablar en contra de nuestros hermanos. Dice Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Las inquietudes, los reclamos, las quejas o todo este tipo de cuestiones deben ser manejadas correctamente. Si uno las maneja incorrectamente o no es prudente, va a generar y causar división inevitablemente. Todo este tipo de reclamos o preocupaciones, uno debe manejarlas con las personas directamente implicadas, porque si no, si yo se lo cuento a un tercero, voy a estar sembrando discordia. Si esta preocupación yo se la cuento a un tercero que no tiene que ver con el asunto, caigo en el chisme, contagio la crítica. Por supuesto que estamos pecando, pero también estamos arrastrando a otros a nuestro pecado. Estamos sembrando discordia y estamos fallando gravemente en preservar la unidad. De hecho, hablar en contra de los hermanos es transgresión de la ley. Dice Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Por lo que cuando alguien se queja, o viene con nosotros a quejarse o a hablarnos mal de un hermano, no es lo correcto frenarlo o exhortarlo o hablarle de lo mal que está haciendo, porque eso también rompería la unidad. Lo que debemos hacer es tratar de ayudarlo. Recuerden que también es nuestro hermano y debemos servirlo.
Lo que podríamos hacer es redirigir la conversación e intentar animarlo a que vaya a hablar con el hermano sobre estos asuntos y resolver los conflictos. O incluso podríamos ofrecernos a acompañar a este hermano para hablar con la persona implicada y resolver el conflicto. Como miembros del cuerpo debemos preservar la unidad y debemos amar y honrar a nuestros hermanos, incluso al hermano que viene a hablarme o a quejarse de otro. En segundo lugar, habíamos hablado de tres aspectos que atraviesan todos los deberes. Uno era la unidad, el segundo es la santidad. La santidad. Hay un solo requisito, hermanos, para ser parte de la iglesia universal, para ser parte del cuerpo invisible de Cristo, y es la fe en Cristo. Pero para unirse a una iglesia local es necesario otra cosa también. La iglesia local necesita ver de forma tangible que esa fe es verdadera. Y esto se ve o se comprueba por las obras, por una vida santa. Se debe demostrar esa fe de forma tangible para poder ser miembro de una iglesia local. Porque la iglesia local no ve el corazón de las personas, pero puede juzgar la profesión de fe de estas personas en base a sus obras de obediencia. John Owen decía que es una doble profesión de fe, una de palabras y otra de obras. Y la membresía de la iglesia, la membresía de una iglesia local, es para aquellos que mantienen su testimonio fiel. Es decir, aquellos que mantienen una coherencia entre su profesión de fe y su andar diario. Por supuesto que la palabra nos ordena ser santos. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y debemos vivir de acuerdo a nuestra profesión de fe. De hecho, si quieren leer algo acerca de esto, les recomiendo que lean el libro de Santiago, que creo que es un balance perfecto entre la fe y las obras. La iglesia no ve tu interior, ve tus obras de obediencia y ve tu amor por los hermanos. Eso es lo que puede ver y en base a eso juzgará tu profesión de fe. Y nosotros no estamos llamados solamente a ser santos nosotros y a mantener vidas santas, sino que también estamos llamados a promover y fomentar la santidad en los demás, en nuestros hermanos. La santidad personal, hermanos, una vida santa no es solo beneficioso para mí, sino que también es beneficioso para los hermanos. De hecho, aquellos hermanos que son más fieles y más fervientes entre semanas son aquellos que son más beneficiosos para el resto del cuerpo el día domingo. Un hermano que está lleno de mundanalidad o que está manteniendo pecados ocultos o que está luchando y nunca puede avanzar, no será de beneficio para el cuerpo. Por lo tanto, como hermanos, debemos animarnos, exhortarnos y promover la santidad entre nosotros. Tu vida santa es mi responsabilidad. Yo debo esforzarme para que seas más santo y tú también conmigo. Debemos fomentar la santidad entre nosotros. Es nuestra responsabilidad mantener vidas santas, pero no solamente para nosotros, sino para los demás también, como habíamos visto antes. Yo soy responsable de mi fe y de mi conducta delante de Dios, pero también delante de mis hermanos. Y mi falta de santidad inevitablemente va a afectar el crecimiento de la iglesia local. Como veíamos, la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, y si un hermano está en falta, afecta el crecimiento de la iglesia, aunque la iglesia ni siquiera se entere de la falta del hermano. Debemos promover la santidad de nuestros hermanos, animando, orando, amonestando, exhortando. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es otro de los deberes de los miembros, promover la santidad.
Y es interesante que las ordenanzas en la iglesia tienen un papel crucial en este aspecto de la santidad. Las ordenanzas, el bautismo y la cena juegan un papel crucial. El bautismo, en primer lugar, demuestra públicamente el deseo de un hermano de obedecer. El deseo que tiene un hermano de obedecer a Dios es una demostración pública, y la cena del Señor está solamente reservada para aquellos miembros que guardan la santidad, que no están en pecado y que están en buena relación y comunión con el resto del cuerpo. De manera que las ordenanzas también están puestas para guardar esta santidad en el contexto de iglesia local. Y en caso de que falte santidad o haya pecado, es deber de los miembros el aplicar la disciplina en la iglesia. Si un miembro cae en pecado habitual o recurrente o se niega a arrepentirse, es la membresía de la iglesia, los miembros, los que deben aplicar el proceso de disciplina, no los pastores, sino la iglesia, los miembros. Dice Gálatas 6:1, dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esta disciplina tiene varios propósitos, tiene 3 propósitos. En primer lugar, preservar y fomentar la santidad entre los miembros. Por supuesto, ese es el primero y principal. El segundo propósito, la disciplina de la iglesia, procura el arrepentimiento y la restauración. Normalmente cuando hablamos de disciplina uno piensa que es un proceso que debe hacerse para poder echar a alguien de la iglesia, pero no es así. El propósito es buscar el arrepentimiento del hermano y buscar la restauración del hermano. Por lo tanto, preserva y fomenta la santidad, procura el arrepentimiento y la restauración, pero en tercer lugar, como última medida, como último propósito, mantiene o limpia la iglesia. Limpia la iglesia de aquellos falsos hermanos que están entre nosotros, que se niegan a obedecer a Dios. Por lo tanto, es deber de todos los creyentes, hermanos, vivir vidas santas, fomentar y animar a los demás hermanos a vivir vidas santas y a aplicar la disciplina cuando sea necesario. Y en tercer lugar, hermanos, el último punto es la verdad. Habíamos visto la unidad, la santidad, y ahora nos toca el último punto, la verdad. Aquellos que fueron redimidos y transformados por la verdad del Evangelio están llamados por Dios a amar esa verdad. Están llamados a abrazar, a confesar, a guardar y a apoyar la verdad. Vamos a leer algunos versículos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Esto está dicho a todos los creyentes, no solamente a los ancianos. Es decir, la sana enseñanza, la verdad bíblica, la doctrina, no es solamente para los pastores o para aquellos que enseñan, sino que es para todos los miembros de la iglesia. Es deber de cada miembro el profundizar en la verdad bíblica y crecer en la verdad bíblica. Se crece en unidad, hermanos, se crece en unidad y se crece en santidad a través de crecer en el conocimiento de la verdad. Se nos ordena también confesar la verdad. Los miembros deben creer y deben confesar la verdad. La verdad, me estoy refiriendo al Evangelio, a la verdad bíblica, a la palabra de Dios. El Evangelio es una serie de verdades que deben ser creídas para ser considerados cristianos y son un grupo de doctrinas que salva.
la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la impecabilidad de Cristo, la muerte y resurrección, la ascensión, el regreso de Cristo. Son todas doctrinas esenciales que ignorarlas traerían terribles consecuencias. Es deber de cada miembro estudiar y profundizar en la verdad. Debemos estudiar la palabra, no solo los pastores. Cada miembro debe estudiar la palabra. Cada miembro debe amar, estudiar y profundizar en la palabra. Dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos llamados a vivir por fe, pero nuestra fe no va a crecer a menos que nuestro conocimiento en la verdad crezca. Nosotros debemos crecer en la verdad y en el conocimiento de la verdad, y de esa manera nuestra fe va a crecer. Y así como somos justificados por la fe, también somos santificados por esa misma fe. Los miembros están llamados a creer en la verdad. Nosotros crecemos en el conocimiento de la verdad. De esa manera crece nuestra fe. De esa manera somos también santificados. Y hablando de la verdad, los miembros también están llamados, todos los miembros, cada miembro está llamado a transmitir la verdad. Y no solamente estoy hablando de evangelización, sino que también estoy hablando de la comunión entre los hermanos. Como dice la palabra, hierro con hierro se aguza. De esa misma manera, los santos, los hermanos, son afilados cuando tienen comunión unos con otros y se animan en la verdad. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gran parte de la obra del ministerio no se lleva adelante desde el púlpito, sino que se da cuando los hermanos comparten juntos y se animan y se exhortan. Es decir, se transmiten la verdad. Y último deber de los creyentes para con la verdad es, los miembros deben apoyar económicamente la verdad. O estás llamado a predicar el evangelio, es decir, a un pastorado, o estás llamado a sostener el pastorado. Para que aquellos pastores que fueron llamados por Dios y fueron puestos por Dios, para que puedan desempeñar su ministerio y dedicarse al ministerio, es deber de la iglesia sostenerlos. Dice Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y también dice Pablo en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, la principal responsabilidad económica de la iglesia sería la de sostener a sus pastores. Yo entiendo que en nuestro contexto quizás es difícil porque tenemos muchos gastos que afrontar, el local, el alquiler, pero en realidad el único gasto que la Biblia ordena es sostener a aquellos que se encargan de enseñar y de llevar adelante el ministerio, y somos responsables de contribuir al ministerio. Nosotros podríamos dar de muchas formas, ofrendar de muchas formas, ayudar a los pobres, podríamos ofrendar a ministerios, pero en realidad la principal responsabilidad es la de sostener la obra en nuestra iglesia local. Es eso a lo que la Biblia nos llama. Y para terminar, hermanos, me gustaría que pensemos acerca de la membresía, aquellos que ya son miembros de esta iglesia y aquellos que están considerando serlo, que consideren el compromiso que significa el ser miembro de una iglesia. Uno no es llamado a dar, uno no es llamado a recibir, uno es llamado a dar. Uno no busca ser miembro de una iglesia para recibir, sino que busca ser miembro para dar. Todo esto es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran privilegio.
Servir al cuerpo visible, es decir, la iglesia local, es servir al Cristo invisible en los cielos. Y el miembro debe servir, como decíamos previamente, un miembro que no funciona es un problema para el miembro y es un problema para toda la iglesia. El miembro debe servir. Por lo que quiero que se pregunten, ¿están sirviendo? ¿O a qué vienen a la iglesia? ¿Vienen solo a recibir y a quejarse cuando no recibo lo que pretendo? ¿O a quejarme si no me dan lo que yo estoy buscando? ¿O vienes a dar? ¿Vienes a ejercer tus dones o ni siquiera sabes cuáles son tus dones? Creo que deberíamos empezar por ahí. Oren, busquen cuáles son sus dones, vengan a ejercerlos, vengan a dar, vengan a servir. Y servir, hermanos, no es pararse y enseñar. Servir es agarrar una escoba y ponerse a barrer. Sirve a tus hermanos. Eso estamos llamados. Uno no viene a la iglesia a recibir, sino a dar. Consideremos todos estos aspectos de lo que conlleva una membresía y animémonos unos a otros a ser hermanos fieles, activos en la iglesia, cumpliendo las funciones que Cristo designó para nosotros. Y esa es la única manera en que la iglesia podrá crecer, madurar y funcionar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y por todos estos aspectos que pudimos ver de lo que conlleva ser miembro, Señor, de una iglesia. Y rogamos, Señor, que nos guíes a ser miembros fervientes, Señor, que buscan la gloria de Cristo, Señor, que buscan honrar a Cristo, Señor, por medio del servicio. Guíanos, te rogamos, a servir, a amar y a honrar a nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.